En la cuarta sesión del grupo de estudio en termodinámica de procesos biológicos se habló sobre el método de contribución de grupo propuesto por Jovac y Reed. El contenido de la presente charla es el siguiente. En un principio se hablará sobre el artículo original en donde los autores exponen su método. Se va a hacer una breve descripción de la introducción que hacen los autores a su método. Se habla sobre la fortaleza y la debilidad que tiene este método. Se describe también el objetivo que tenían los autores al plantear su método. Se describen las propiedades termodinámicas que fueron seleccionadas para ser calculadas con esta metodología. Se muestra también cuáles son las ecuaciones matemáticas para la estimación de estas propiedades termodinámicas. Y se muestra también la forma en la que se hace la determinación de los grupos moleculares que fueron seleccionados para la metodología. También se cuenta cuál es el origen de los datos experimentales que utilizan los autores. Y finalmente se hace un ejemplo con una molécula modelo para ver cómo es el funcionamiento de los métodos. En la última parte se hablarán sobre unas herramientas web que utilizan la metodología de Jovac y Reed para poder predecir las propiedades termodinámicas eh, para las que funciona este método. Entonces, esta es una imagen del artículo original. El título es Estimation of Pure Component Properties from Group Contributions. Entonces, los autores son el señor Jovac y Reed, que eran profesores del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El artículo es del año de 1987. En el abstract, el artículo dice que un método sencillo de contribución de grupos es propuesto para determinar 11 importantes propiedades físicas de los materiales puros. Se dice que hay un conjunto común de grupos estructurales, que son los que ellos emplean, que la exactitud elevada no era un objetivo de la metodología, pero este método tiene una exactitud que es mejor que las técnicas que en ese momento se estaban utilizando. Entonces, los autores en la introducción dicen que en un principio las propiedades de los componentes puros están determinadas por la arquitectura de las moléculas, o en otras ocasiones está determinada por variables de estado como la temperatura y la presión. Entonces, cuando por ejemplo para aquellas propiedades que son únicas, por ejemplo la temperatura crítica o la presión crítica, que son exclusivas de las moléculas, o para determinar esas propiedades que son por ejemplo únicamente función de la temperatura, como lo puede ser la capacidad calorífica. Entonces, para ese tipo de propiedades, los que se conocen como métodos de contribución de grupo molecular son ampliamente empleados para estimar los valores numéricos de las propiedades termodinámicas. Entonces, muchos de los métodos son descritos, por ejemplo, en textos como Las propiedades de los gases y los líquidos, de estos tres autores, de uno de los autores del artículo, que es el señor Reed, y en compañía con Prausnitz y con Pauling, tienen este texto, o hay uno con un título similar que se llama Las propiedades de los gases y los líquidos, que también es autor del señor Reed, y en colaboración con el señor Sherwood, que también es muy conocido por ciertas correlaciones que se utilizan en los cursos de transferencia de masa, específicamente en la parte de destilación multicomponente. Vamos a enumerar ahora algunas de las fortalezas y de las debilidades de esta metodología. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las fortalezas. Se dice que la popularidad y el éxito de la metodología de Jovac se origina principalmente en la lista tan sencilla de grupos que ellos propusieron. Entonces, esto permite es que se obtengan todas las 11 propiedades termodinámicas que ellos dicen que se pueden predecir
a partir de hacer un análisis sencillo de la estructura molecular de la molécula que se está analizando. Entonces, esa es la primer fortaleza de esta metodología. Adicionalmente, se dice que el método de Jovac usa un conjunto bastante sencillo y bastante fácil de asignar una vez se tiene conocido, por ejemplo, el esquema de la molécula que se quiere analizar. ¿Esto qué permite? Esto facilita que la metodología pueda ser utilizada por personas que tengan un conocimiento muy básico de la química, de la química molecular. Bien, entre las debilidades que existen es que los nuevos desarrollos para la estimación de los métodos de estimación de estas metodologías ha mostrado que la calidad del método de Jovac es muy limitada. Claro está que esta debilidad los autores la expresaron en el artículo original, donde se podía leer, por ejemplo, que ellos no esperaban una alta exactitud, pero ellos dicen que el método que ellos están proponiendo es mucho más exacto que las técnicas de predicción que existían en el momento en el que ellos expusieron su artículo. Otra habilidad es que la lista de grupos que ellos proponen no cubre muchas de las moléculas comunes de manera suficiente. Especialmente esto ocurre con los compuestos que son aromáticos porque no se pueden diferenciar, por ejemplo, de los anillos que son normales. Entonces esto realmente es un problema muy grave porque los anillos aromáticos y los componentes alifáticos expresan propiedades termodinámicas muy diferenciadas y que están directamente relacionadas con las estructuras o con la forma en la que los átomos se encuentran enlazados en este tipo de moléculas. Otra debilidad también de la metodología es que, por ejemplo, si se pretende hacer la predicción del punto normal de ebullición, entonces la metodología que ellos proponían, ellos asumían que había una contribución que era aditiva, por ejemplo, para la serie de los alcanos. ¿Esto qué significa? Que como es una serie homóloga, entonces cada vez que en los que se intentaba determinar el punto de ebullición, se suponía que por cada molécula de carbono extra que se está agregando, entonces el punto de ebullición también tiene que aumentar en una cierta cantidad. Pero esto no describe el comportamiento real de los puntos de ebullición para la serie de los alcanos, porque en realidad la contribución genera es un decrecimiento del punto de ebullición en lugar de ser un incremento que es como lo había propuesto Jovac. Entonces, escoger la fórmula de Jovac llevaría a desviaciones, por ejemplo, cuando se utilizan moléculas que son muy grandes o cuando se utilizan moléculas que son muy pequeñas. Pero es una muy buena estimación cuando se están utilizando, por ejemplo, moléculas que tienen unos tamaños medios. Entonces, en esta imagen podemos observar eh, la, el comparativo de en qué regiones es mucho más exacto, el método de Jovac es muy bueno, pero específicamente para determinar el punto normal de ebullición. Entonces se observa que cuando los pesos moleculares se encuentran entre aproximadamente 55 y 220, entonces la estimación que se obtiene con la ecuación de Jovac es bastante cercana al cero con respecto al valor experimental. Pero si se intenta predecir moléculas que tengan pesos moleculares que estén entre 60 o menores o que estén por encima de 220, entonces las desviaciones empiezan a ser mucho más considerables y más significativas con respecto a los valores experimentales. Entonces, en ese aspecto, la metodología propuesta por Jovac tiene, tiene una brecha, hay que considerar esta particularidad. La última debilidad que podría asociarse a este modelo está, está relacionada con la base de datos que Jovac y Reed utilizaron para obtener los parámetros de sus grupos.
y es que esta base de datos era más bien pequeña y cubría solo un limitado número de moléculas diferentes. Claro que actualmente se ha alcanzado una mejor cobertura, por ejemplo, para la determinación de los puntos normales de ebullición, existe ya para 438 componentes, pero la peor cobertura se hace, por ejemplo, para la determinación de los calores de fusión, donde solo existen 155 componentes. Claro que los desarrollos actuales permiten el uso de los bancos de datos, por ejemplo, la base de datos de la Dortmund o la base de datos de la DIPPR. Esta base de datos es la que está asociada a la H, entonces esto permite un mayor cubrimiento de las moléculas que pueden ser predichas con esta metodología. Entonces, ¿cuál era el objetivo que perseguían los autores? Ellos dicen que ellos pretendían desarrollar una familia de métodos de estimación de propiedades termodinámicas que utilizaran la contribución de grupos usando un consistente conjunto de grupos moleculares que pudieran cubrir una amplia variedad de compuestos orgánicos. Entonces, este era el objetivo que ellos plantearon cuando propusieron su modelo. Las propiedades termodinámicas que ellos seleccionaron para predecir con su modelo están en esta tabla. Entonces son 11 propiedades. En la segunda columna entonces aparecen enumeradas. Tenemos el punto normal de ebullición, el punto normal de congelación, la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico, la entalpía de formación de un gas ideal. Está la energía de formación también de un gas ideal, con una característica, es que la fugacidad sea igual a 1 y que sea determinada a 298 Kelvin. También está la capacidad calorífica para un gas ideal, la entalpía de vaporización, la entalpía de fusión y la viscosidad como líquidos. Entonces, estas son las unidades en las que estas propiedades aparecerían, las unidades en las que las ecuaciones la predicen. Y unos comentarios es que, por ejemplo, el punto normal de ebullición tiene que estar determinado a una presión de una atmósfera, y hay dos funciones, la número 8 y la número 11, que son funciones de la temperatura. Una pregunta importante es determinar cómo se hizo la estimación de las ecuaciones. Entonces, los autores lo que hicieron fue que utilizaron o evaluaron muchas ecuaciones diferentes que existían que hacían uso de la contribución de grupos. Y ellos finalmente seleccionaron las 11 ecuaciones que aparecen en la imagen y que en el artículo aparecen identificadas como la tabla 2. Eh, Ellos hacen la aclaración que se debe notar que ellos están asumiendo que los grupos no tienen interacción entre sí y que, por ejemplo, los parámetros que son dependientes de las estructuras deben ser determinados simplemente sumando la frecuencia o el número asociado a un grupo las veces que este grupo aparezca en la molécula. Y por eso es que aparece la notación particular, que es una sumatoria. Entonces, cada vez que se vea esta imagen, esta sumatoria, significa que si un grupo aparece varias veces dentro de una molécula, el número que esté asociado a ese grupo, la contribución que ese grupo está haciendo, tiene que sumarse la misma cantidad de veces que el grupo aparece en la molécula. Eh, es bastante sencillo en el momento de hacer la aplicación. Entonces, cuando se revise el ejemplo, se va a entender claramente esto. Pensando en esa suposición que los autores hacen de que los grupos entre sí no están interaccionando, ellos lo hacen es porque ellos pretendían entregar un modelo que fuera bastante sencillo. Y también lo hacen porque, basado en la experiencia que ellos tenían como investigadores,
se dieron cuenta que en el momento en el que ellos estaban proponiendo su modelo, no existían datos suficientes que les pudieran obtener, donde ellos pudieran determinar la contribución de los grupos y además determinar la interacción que esos grupos estaban teniendo entre sí. Y además los autores afirman que eso hubiera obligado a que el método que ellos están proponiendo fuera mucho más complejo. Y el objetivo en realidad era entregar un método que fuera muy sencillo de utilizar. Entonces, hay que tener presente que estas son las 11 ecuaciones asociadas a cada uno de los 11 propiedades termodinámicas que ellos pretenden determinar. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué son a qué nos referimos cuando decimos contribución de grupo? Entonces, los autores hicieron una selección de 41 grupos, donde ellos pretendían eh, poder armar a partir de esos grupos las diferentes moléculas orgánicas. Ellos hicieron ese trabajo basado en un trabajo anterior de un señor de apellido Lidersen, que en el año 1955 había hecho un primer intento de entregar un modelo similar al que entregan Jovac y Reid. Bien, entonces, para responder a la pregunta de qué significa la contribución de grupos, tenemos en esta tabla, por ejemplo, los grupos asociados a estructuras que solo tienen al carbono como protagonista. Y notemos que en esta tabla hay un número siempre asociado a una estructura y a una propiedad. En este caso, por ejemplo, si nuestro interés fuera determinar la temperatura crítica de una molécula que tiene dentro de su estructura un grupo metil, entonces al utilizar la ecuación de temperatura crítica, que sería esta, entonces cada vez que aparezca el término de sumatoria, significa que aquí tendríamos que utilizar este valor 0,0141 y tendremos que utilizarlo la cantidad de veces que ese grupo metilo aparezca en la molécula. Entonces, eso es lo que se conoce como la contribución de un grupo. El número o el parámetro que el valor numérico que este grupo en particular entrega al hacer la determinación de esta propiedad termodinámica en particular. Entonces, las tablas están construidas de esa manera. Esta tabla es la que corresponde a los carbonos que no hacen parte de anillos. Esta otra hace parte de los carbonos que sí hacen parte de un anillo. Esta tabla, por ejemplo, hace referencia al grupo de los halógenos. Estos son los grupos que tienen entre su estructura un oxígeno. Entonces podemos ver que están alcoholes, fenoles, oxígenos que se encuentran haciendo parte de los anillos o los oxígenos que no hacen parte de anillos. Están los grupos ácidos, los grupos ésteres. Este es el grupo donde aparece, donde el nitrógeno hace parte de las estructuras. Y finalmente estos son los grupos donde el sulfuro hace parte de la estructura. Entonces podemos darnos cuenta que para determinadas propiedades pues es difícil utilizar la metodología de Jovac porque simplemente no se hicieron datos, no se pudieron determinar los parámetros porque o no tenían los datos experimentales que les permitieran hacer esta predicción o los datos que tenían para utilizarlos no eran suficientes para determinar la contribución de los grupos. La estrategia que los autores utilizaron fue emplear técnicas de regresión lineal múltiple. Entonces con eso ellos pudieron determinar cuál era la contribución que hacían cada uno de los grupos dependiendo del parámetro estructural que ellos determinaron. Para determinar los valores óptimos de estos parámetros, entonces en el uso del procedimiento de regresión lineal, ellos lo que intentaron hacer, o la función objetivo que ellos utilizaron, fue minimizar los errores absolutos
de los valores que podían calcular, o sea, los valores teóricos, en relación con los valores experimentales. Entonces, en la ecuación que ellos utilizan, los valores teóricos o estimados son y estimado, y los valores experimentales aparecen en la ecuación como y experimental. Algo que llama la atención en esta ecuación, donde generalmente esos términos aparecen elevados al cuadrado, entonces los autores explican que ellos no utilizaron la diferencia de los errores cuadrados porque se dieron cuenta que encontraron valores ponderados que eran atípicos. Entonces, con la forma en la que ellos ponen la ecuación, o sea, sin elevar al cuadrado, ellos dicen que de esa manera el método que ellos están proponiendo, aunque da error a errores que son ligeramente un poco más elevados para los valores que son atípicos, eh, permite o proporciona que el procedimiento entregue valores que son mucho mejores para la mayoría de los demás compuestos. Entonces, excepto para los valores que son atípicos, elevar al cuadrado no generó una diferencia significativa al intentar minimizar la función objetivo, que era que el dato teórico estuviera lo más cercano posible al dato experimental. Bien, vamos a hacer una breve descripción de cada una de las fórmulas, de las características que ellas tienen para poderlas utilizar. Entonces, en todas las fórmulas se hace la siguiente anotación. GI siempre va a representar los grupos, o sea, la primera columna de las tablas que se mostraron anteriormente. Entonces, GI significa que G representa la característica, la propiedad termodinámica relacionada con un grupo en particular. Entonces, en este caso, se interpretaría como que para hallar el punto de ebullición normal, se utiliza es el valor para el grupo que aparezca en la columna para el punto de ebullición normal. Y recordar que, por ejemplo, si un grupo cualquiera, vamos a suponer que el grupo CH2, aparece varias veces dentro de la estructura de la molécula, entonces el número que encontremos asociado a este CH2 debe sumarse la misma cantidad de veces dentro de la fórmula matemática. Entonces, esta sería, por ejemplo, la ecuación para el punto de fusión. Esta, por ejemplo, es la expresión para la temperatura crítica. Démonos cuenta que, por ejemplo, aquí se necesita el parámetro temperatura de ebullición. Entonces, si este valor se tiene experimentalmente, si está disponible experimentalmente, entonces la recomendación es utilizarlo. Pero si no, entonces se calcularía con la ecuación, con esta ecuación, que nos entregaría la temperatura de ebullición más cercana a la temperatura experimental. Entonces, si no se tiene el dato experimental para poder utilizar en esta ecuación, entonces se puede utilizar el dato estimado. En la fórmula para determinar la presión crítica, el símbolo Na se refiere al número de átomos que hacen parte de la estructura molecular. Entonces, aquí los autores hacen la aclaración que se tienen que incluir los hidrógenos en esta suma. Esta sería la expresión para el volumen crítico. Entonces, hago una anotación especial y es que el método de Jovac-Enried es un método de los que se conocen como métodos de contribución aditivos. Entonces, en la mayoría de las fórmulas se van a dar cuenta que siempre se parte de un parámetro base y se van sumando las contribuciones que hacen cada uno de los grupos a la molécula. Entonces, la mayoría de las fórmulas se darán cuenta que tienen esa misma estructura, estructuras aditivas. Bueno, estas son las dos ecuaciones relacionadas con el calor de formación y con la energía Gibbs de formación. En la fórmula donde se calcula la capacidad calorífica,
Entonces nos damos cuenta que es un parámetro polinomial que es dependiente de la temperatura. La temperatura aparece aquí 3 veces. Y aquí están los parámetros que se tienen que considerar. Entonces hay 2, 3 y 4 parámetros. Entonces cada grupo tiene que tener en la tabla la contribución que hacen cada uno de estos 4 parámetros. Y esta ecuación es válida para valores desde 273 Kelvin, o sea 0 grados centígrados, hasta aproximadamente 1000 grados Kelvin. Estas serían las fórmulas para el delta H vaporización y para el calor de fusión. Y finalmente está la fórmula para determinar la viscosidad dinámica. Entonces el valor m sub w se refiere al peso molecular. Los autores establecen que los parámetros que ellos determinaron son válidos desde el punto de fusión hasta más o menos un 70% del valor de la temperatura crítica. O sea, es decir, cuando la temperatura reducida sea menor que 0.7. Entonces, dentro de ese rango de temperaturas, ellos dicen que la viscosidad dinámica, que esta ecuación entrega unos buenos valores de viscosidad dinámica. Bien, en la parte de los datos que los autores utilizaron, las bases de datos que ellos usan como fuente para poder determinar los parámetros que ellos proponen para sus grupos. Entonces, por ejemplo, para los valores de las propiedades críticas, temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico, entonces estas son las tres bibliografías que ellos utilizaron. Para hallar los valores de las propiedades termodinámicas, entonces ellos utilizaron este par de bibliografías. Notemos que en ambas aparecen las propiedades de los gases y los líquidos, que es un libro donde hay un compilado bastante grueso de propiedades termodinámicas para muchas sustancias. Y estas son las dos bibliografías que ellos utilizaron para determinar la viscosidad dinámica. Bien, finalmente se va a mostrar un ejemplo con una molécula de cómo se utiliza la metodología de Jovak y Reed. Entonces aquí tenemos la estructura de la acetona, o de la propanona. Esta es la acetona más sencilla, de las más sencillas que existen, y ella puede ser separada en 3 grupos, de acuerdo a lo que Jovak propone. Entonces, se puede separar en 2 grupos metil y en un grupo cetona. Entonces, ya que el grupo metil está presente 2 veces, su contribución tiene que sumarse 2 veces. Entonces, si uno coge cada una de las ecuaciones, puede construir la siguiente tabla. Entonces, en esta columna vamos a encontrar el grupo metil. Recordemos que el grupo metil aparece en 2 ocasiones. Entonces, como el grupo aparece 2 veces, cada valor que tomemos para determinar esta propiedad en particular tiene que multiplicarse por 2. Tiene que sumarse 2 veces. Y por ejemplo, para el CO, este grupo cetona, que no se encuentra asociado a un anillo, y como aparece una sola vez, entonces cada uno de la contribución de grupo que haría solo se tiene en cuenta una sola vez. Entonces, en esta columna se hace la suma de la contribución que hacen cada uno de los grupos, y finalmente, para cada una de las propiedades, se utiliza la ecuación asociada a esa propiedad. Y en la última casilla se podría construir las unidades en las que esa propiedad en particular tiene que entregarse. Finalmente se va a describir brevemente 2 aplicaciones que existen en la red donde se puede calcular o donde utilizan la metodología de Jovak y Reed. Entonces, en la página de la Dortmund, la base de datos de la Dortmund,
que aparece acá escrita. Entonces encontramos la siguiente interfase. Entonces nos damos cuenta que es estimación de las propiedades online por el método de YOAC. Entonces tenemos varias posibilidades de ingresar nuestra molécula en particular. Por ejemplo, en este caso, cuando se tiene la estructura de la molécula bajo uno de los archivos que hacen modelación de moléculas, o en esta opción donde podemos dibujar la estructura y editar la molécula, pero se requiere tener instalado el programa Java. O en este caso, donde si tenemos un archivo que sea tipo molécula, o sea, donde tengamos la estructura de la molécula, se convierte simplemente en un archivo que sea tipo texto y se ingresa en esta sección. Entonces el programa hace la conversión de cuáles son los grupos que componen esa molécula. O la manera más sencilla es esta, donde ingresamos a la base de datos de la Dortmund y, por ejemplo, para la molécula que estamos utilizando como modelo, podemos decir acetona, le damos buscar y entonces el- la página nos muestra todas las posibilidades que tiene de moléculas que tienen la palabra acetona. Otra forma de ingresar al dato puede haber sido bajo el número Cas o directamente colocando la estructura, la fórmula de la molécula. Pero la fórmula de la molécula notemos que tiene que ser escrita de manera condensada. Entonces, como para nuestro caso estamos utilizando la acetona, le damos clic acá en acetona, bajamos y le decimos que calcule por el método de YOAC. Eh, para calcular las viscosidades, como el programa utiliza una ecuación diferencial, entonces le tenemos que decir cuál es nuestro rango de temperaturas en el que nos interesa que se calcule este valor. Entonces le damos una temperatura inicial, una temperatura final y le damos un paso para que él tenga la facilidad de hacer el cálculo, o le podemos dar una serie de lista de temperaturas. Y lo mismo se puede hacer para calcular la capacidad calorífica. Entonces vamos a hacerlo de manera sencilla, simplemente le decimos que nos calcule por YOAC y él nos entrega la siguiente información. Nos da la estructura de la molécula y nos da las propiedades, los valores para las propiedades que el método YOAC permite calcular. Y además nos muestra cuáles son los grupos que componen esa molécula. Entonces nos damos cuenta que está un grupo cetona y que hay dos grupos metil. Bien, otra de las opciones que hay que se encuentran en la red es en esta página pirica.com. Aquí aparece el link y él nos va a llevar a esta página. Entonces, esta es una aplicación que se puede descargar para dispositivos móviles. Aquí muestran cómo sería el uso, cómo sería la imagen que se miraría en el celular. Y si la queremos usar en la web, entonces accedemos a la página y simplemente determinamos cuáles son los grupos que nosotros estamos utilizando. En nuestro caso tenemos dos grupos metiles y tenemos un grupo cetona. Atención, que hay dos grupos cetonas, este y este que aparece con el R dentro de un paréntesis. La R significa que la cetona hace parte de un anillo. Como nuestra molécula no hace parte de un anillo, le damos una sola vez, le decimos calcular y nos entrega la siguiente información. Están todas las propiedades termodinámicas que el método puede estimar con sus respectivas unidades. Entonces lo que se hace simplemente es copiar estos valores. Entonces esa sería toda la información relacionada con el método de YOVAC y RAVE. Y muchas gracias.